La conferencia se titula ¿Puede la evaluación mejorar la política educativa? La disertación será sostenida por el doctor Pedro Antonio Flores Crespo, quien actualmente es director de la Revista Mexicana de Investigación Educativa del CONIEC, y también se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Ahí donde llegamos al DF y vamos bajando y vemos unos edificios así como si estuviéramos en Houston o en el centro de Los Ángeles Nuevo, más o menos. Ese es Campus Santa Fe. Igualmente, el doctor Pedro Antonio es miembro del Consejo. Pedro Alejandro es miembro del Consejo Técnico, fue miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, cargo que ha dejado recientemente, que el consejo que ahora es presidido por la doctora Silvia Schwerkes, que en el tiempo que el doctor formó parte de ese consejo fue dirigido por Felipe Martínez Rizzo. Así es, ¿verdad? Muy bien. El doctor Pedro Alejandro es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York en Inglaterra y ha accedido gentilmente a estar con nosotros. Él hizo un recorrido por tierra, no nos pidió avión, no nos pidió viáticos, nos pidió un público excelso que estuviera dispuesto a escuchar su trayectoria profesional en políticas públicas, en evaluación, y hoy de verdad que es un orgullo tenerlo con nosotros. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí en la UPN Morelia. Hace tiempo quería venir a este estado. Le agradezco muchísimo a Juan Santiago su invitación, a Marín, director de esta unidad, la invitación, y sobre todo a ustedes que con tanto frío vienen a escuchar una ponencia y una charla. Le he puesto el nombre de Si puede la evaluación mejorar la política educativa. ¿Ustedes qué piensan de entrada? Y para tratar de responder esta pregunta, voy a dividir esta presentación en tres partes principales. La primera es discutir cómo la evaluación educativa podría ser un insumo para que mejoren los cursos de acción, que son las políticas, orientados a ampliar las capacidades cognitivas de todas las niñas, niños y jóvenes del país. En suma, ¿puede la evaluación mejorar el desarrollo de las políticas? Esa va a ser la primera pregunta que trataré de contestar aquí. La segunda tiene relación con un tema que se ha debatido últimamente, y ustedes seguramente lo han escuchado, es porque México es pobre, o porque somos un país pobre, no hay que evaluarnos, no hay que evaluarse ni compararnos. ¿Qué piensan ustedes? Y finalmente la tercera pregunta será responder de si realmente algo se está transformando con las iniciativas propuestas por el gobierno federal en materia educativa. Hay, como ustedes seguramente saben, y son sujetos de estos movimientos y de esas protestas, pues muchas discusiones, debate público sobre qué pasa con la reforma educativa actual que propuso el gobierno federal. Entonces, primera pregunta, ¿es la evaluación estandarizada evidencia de la calidad educativa? Difícilmente un indicador sobre el desempeño docente, aprovechamiento escolar o sobre las condiciones de estudio puede dar cuenta de un fenómeno tan complejo como es la calidad educativa. En México hemos adoptado un marco conceptual de lo que significa la calidad, hemos identificado sus componentes, dicho que la integración de estos la constituyen y, por si fuera poco, hemos creado indicadores para dar cuenta de ella de manera objetiva. Y esto en México no es un logro menor. Sabemos y tenemos ya
experiencia de evaluación educativa que no podemos subestimar ni menospreciar. Sin embargo, evaluar la calidad de la educación requiere más que un constructo coherentemente construido. Se requiere, a mi juicio, una base de información más amplia y plural, un uso imaginativo de los indicadores y quizá un marco normativo más exigente. ¿Qué es un marco normativo más exigente? Pues tenemos a la Constitución que nos dice cómo debe ser la educación en México: laica, gratuita. Sin embargo, también hay filosofías políticas que nos pueden marcar referencias de cómo debe ser la educación. Y esto no hay un marco normativo, no hay una idea, no hay una filosofía única que nos diga cómo debemos formar a los ciudadanos y a los seres humanos en México. Hay una discusión, hay una disputa por la educación y creo que es un rasgo normal de cualquier sociedad democrática. ¿Cuál podría ser este referente normativo o filosófico? El derecho a la educación, los propósitos estipulados en el artículo 3º, alguna idea de modernización económica que algunos grupos proempresariales, industriales proponen, el enfoque de desarrollo humano, el utilitarismo. El utilitarismo, si adoptásemos el utilitarismo como el marco de referencia de lo que debe hacer la educación en México, nos conformaríamos con saber qué tan felices van los niños a las escuelas para decir que hay calidad. Pero si hacemos esto, sería imposible hacer comparaciones. No hay comparaciones entre quién es más feliz que otro. Y nunca sabríamos qué escuela promueve más el gozo de los menores. La idea del utilitarismo parece entonces limitada como un referente normativo para establecer la calidad de la educación. Requerimos verificar que, aparte de la felicidad que le puede provocar a un menor ir a la escuela, si ha adquirido en un espacio libre de maltrato las habilidades para actuar libremente en su contexto local, nacional y global. Entonces, tanto la felicidad del niño como las habilidades o la adquisición de habilidades y destrezas que le permitan desempeñarse responsablemente en el mundo son importantes. Por lo tanto, diría que hay buenas razones para sugerir que se requiere un marco de información plural, amplio, para verificar si la educación cumple con sus finalidades. El utilitarismo, como repito, parece no ser ese marco normativo. Necesitamos algo más. A la par de los indicadores que se han generado y de los resultados de las pruebas nacionales e internacionales sobre el logro académico, parecería que falta mayor evidencia para enriquecer el proceso de la política pública. La política no surge automáticamente del referente numérico, sino de un proceso dialógico y complejo y político que incluye elementos muchísimo más amplios que el dato. En este sentido, en otros espacios he dicho que se requiere mejorar los esquemas de políticas, de evaluación de políticas y programas. Es aquí mi primer respuesta a esta pregunta. Para que la evaluación pueda mejorar la política educativa, tendríamos que pensar en cómo articular un esquema de evaluación sobre políticas y programas. Y aquí yo les pregunto una cosa: ¿ustedes supieron cuál fue el criterio o la racionalidad del gobierno federal para cancelar el programa Enciclomedia y tratar de introducir el programa de habilidades digitales para todos? Nunca nos explicaron. Nunca hubo un dato que nos dijera, pues es que miren, Enciclomedia no funciona empíricamente, no está sirviendo para ampliar las capacidades cognitivas de los niños. Simplemente nos dijeron que se cambia. Y se cambia por problemas administrativos y otro tipo de factores, pero nunca con base en el conocimiento y en la evidencia que nos dijeran, pues se cambia porque hay que mejorar las tecnologías de la información o el uso de las tecnologías de la información en el aula. Entonces vean ustedes ahí en esta muestra, en un programa que fue estrella en los sexenios, como no hay una base científica y de evidencia empírica que podamos discutir para modificar los programas.
En México, la evaluación de las políticas y programas ha existido desde hace varios años. No quiero decir que no exista. Hemos tenido experiencia. La evaluación de políticas ha existido como requisitos de agencias financiadoras de los programas, como labor independiente de los investigadores y más reciente como una regulación gubernamental. Sin embargo, hay tres limitaciones sobre el tema que ha identificado la literatura sobre la evaluación de las políticas. Primero, la evaluación de las políticas sociales en México tiene serias limitaciones para valorar la efectividad de los programas en su conjunto. Es decir, no se dice cómo se produce sinergia entre varias intervenciones. Si podemos analizar solamente el programa Enciclomedia, pero Enciclomedia entra en conjunto con otro tipo de programas como carrera magisterial, como el programa de escuelas de calidad, y todos esos programas van haciendo un efecto global sobre los aprendizajes. Y a veces si se evalúa solamente un programa, pues estamos perdiendo una dimensión de evaluación importante. El segundo vacío es que la evaluación se ha concentrado en verificar el cumplimiento de ordenamientos presupuestales o normativos bajo el esquema de planeación gubernamental conocido como la metodología del marco lógico. Tere Bracho, ahora miembro de la Junta de Gobierno del INE y antes académica, argumenta que aunque esta metodología facilita el seguimiento y la evaluación de los resultados, también resalta la carencia de información para valorar de manera más profunda el programa en cuestión. Evaluamos las reglas de operación, evaluamos si se cumplen los requisitos administrativos burocráticos, pero no estamos evaluando si las habilidades de los niños, las competencias, las destrezas o como lo quieran llamar, están mejorando a través de una intervención llamado programa o estrategia escolar o educativa. Entonces, estamos evaluando cosas que son importantes dentro de la administración pública federal, pero que no son, a mi juicio, solamente no son esenciales. Y creo que aquí tendríamos que poner muchísima mayor atención. Tercera limitación, parece haber una multiplicidad de esfuerzos institucionales para evaluar los programas en el campo de la educación en México. Miren ustedes, por un lado existe la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP. Por el otro lado está la Ley General de Desarrollo Social, que establece que la evaluación de la política social, que incluye por supuesto la educativa, la realizará el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, el CONEVAL. Y está el Consejo, por otro lado, está el CONEVAL, está por otro lado, está el CONACYT, que pone el financiamiento para evaluar programas, junto con la Subsecretaría de Educación Básica, y a todo esto ahora se agrega el INE, y en el artículo 25 de la nueva ley del INE dice que tendrá que evaluar políticas y programas. Entonces, como ustedes ven, tenemos esfuerzos por todos lados que, a mi juicio, tendrían que estar articulados con el objetivo de saber si todos los programas que en la administración pasada eran 80 para educación básica funcionan o no. ¿Están integradas estas iniciativas? ¿Quién ha hecho? Y eso que bueno, veo muchos juzgar por sus caras, estudiantes, y ojalá pudieran hacer sus tesis y sus estudios sobre esto, pero ¿quién ha hecho una síntesis de los resultados de la evaluación de impacto de los programas? ¿Están las evaluaciones midiendo lo que el marco normativo o filosófico determina, lo que dice la Constitución, lo que dice el desarrollo humano, lo que dice el derecho a la educación? Termino esta primera parte citando a la Organización Civil Gestión Social y Cooperación, GESOC, que en su reporte sobre el índice de desempeño de los programas públicos federales muestra una triste realidad. 105 programas de 132 o presentan problemas de opacidad y por lo tanto no se pueden evaluar, o simplemente no están orientados a resolver los problemas para los que se crearon. Tienen, en palabras de esta asociación civil, una dispersión de la política social. Y estos programas capturaron en 2011 el 39% del total del presupuesto asignado.
Y ese presupuesto pues sale de los bolsillos de nosotros, de ustedes que trabajan, de las familias, de sus papás, y son presupuesto que no está puesto, que está puesto en los programas federales, pero que no sabemos si está dando resultados y que por opacidad no sabemos ni podemos evaluarlos. Una grave realidad. Pese a muchos esfuerzos, parecería que la evaluación de las políticas y programas requiere un mayor impulso y atención de los especialistas, de los estudiantes, con el propósito de ampliar la base de información y que así se discuta con mayor rigor y claridad qué políticas habrá que mejorar, suprimir o apoyar. Es decir, mi primer argumento es: necesitamos entrar a la evaluación de políticas y programas en serio para ampliar la base de información y podernos responder si la evaluación, que no es solamente de habilidades docentes o académicas, puede mejorar la política educativa. Segunda parte, y esta parte va a ser polémica, pero vengo con el ánimo pues, de discutirlo con todos ustedes y de seguir aprendiendo de estos foros que amablemente mucha gente como ustedes me brindan. Miren, el 17 de mayo, si ustedes leen el periódico, el 17 de mayo del 2007, el monero Calderón, en el diario Reforma, publicó un dibujo que se llamaba De aquí a la eternidad, y mostraba a Humberto Moreira, el gobernador de Coahuila, como un detractor de la evaluación educativa bajo el argumento de que como somos pobres, no es justo evaluarnos, ni mucho menos compararnos con otros países. Calderón, el monero, no el otro, el que tiene gracia para dibujar, denunció gráficamente la posición con que México entendía la evaluación y luego la contrastaba con lo que hacían los países como Corea o Singapur, que hace 50 años vivían precariamente, eran pobres. Pero hay un mantra que dice: no nos exijan mucho porque somos muy pobres. En otros países la actitud es: exíjanos cada vez más para no ser pobres. Con humor, a mi juicio, Calderón capturó una cuestión estrictamente teórica y técnica: la relación entre evaluación y pobreza. No obstante, ya sin tanto humor como el del caricaturista del diario Reforma, las protestas magisteriales de los últimos días parecen coincidir en algún sentido con lo dicho por Moreira. Es verdad que al ser pobres nos volvemos inmunes a cualquier evaluación y a cualquier comparación. ¿Quién nos otorga esa condición? ¿El líder sindical? ¿El intelectual? ¿El académico? ¿El rector? ¿O la filosofía política contemporánea? En su libro sobre la idea de la justicia, Amartya Sen escribió un capítulo sobre imparcialidad y objetividad, en donde se pregunta lo siguiente: ¿puede haber, Amartya Sen es un premio Nobel de Economía, quizás ustedes lo conozcan, y es un filósofo político también, puede haber una buena comprensión de la ética en general y de la justicia en particular que centre su atención en algunas personas y no en otras, con la idea de que algunas de estas son relevantes y otras no? Sen es claro al responder y dice: la filosofía política y moral contemporánea niega esa posibilidad al exigir que todo individuo sea visto como política y moralmente relevante. Es decir, sacar de un esquema de evaluación, sea este educativo, normativo o de política social, al desposeído, podría minar el carácter de imparcialidad, cuyo lugar en la ética y en la teoría de la justicia, dice el Nobel, es central. Si al evaluar por prejuicio, presión o lo que ustedes quieran, no se capturan las condiciones de los más desprotegidos, entonces vamos a estar en riesgo de dejar fuera información relevante para discutir cómo mejorar políticas y programas orientados a cerrar las brechas entre pobres y ricos. Y aquí es el segundo argumento de mi exposición: si queremos que la evaluación mejore las políticas públicas, tenemos que ser evaluados. Esto no quiere decir que aceptemos
los mecanismos de evaluación per se, aunque no los cuestionemos, son dos cosas distintas. Pero anteponer un argumento en contra de la evaluación porque somos pobres, mi argumento aquí es que desde la filosofía política y moral contemporánea no se sostiene. Quiero sostener, y este punto ha traído varias críticas a lo que expreso aquí, y quiero suponer que la idea que sugiere que a los pobres no se evalúen tiene un compromiso muchísimo más profundo con la justicia que con la parcialidad. Me explico. Por lo que se vio recientemente en las protestas, lo que se cuestiona de la evaluación educativa no es la evaluación educativa per se, son las consecuencias que puede originar su mal uso. Siempre va a haber consecuencias, ¿sí? Pero la evaluación puede usarse bien y puede usarse mal. Y la evaluación se usaba bien, fíjense ustedes, hago un paréntesis. En el 2002 se crea el INE, empezamos a hacer evaluaciones de los aprendizajes. México avanzó, tuvo una capacidad para hacer evaluación, pero llegó el 2006 y esas evaluaciones se usaron mal. Y en lugar de un mecanismo muy potente, objetivo, riguroso, que podría mejorar la política, se trivializó. Y entonces enlace todos los años y enlace para dar estímulos a las escuelas. Son mal usos de las evaluaciones, y esto, las protestas recientes nos han alertado muchísimo de que no lo volvamos a hacer, pese a las críticas que tengan los grupos magisteriales disidentes. Pero sí creo que nos han alertado muchísimo a la sociedad, a los académicos, a los políticos, de que usemos bien la evaluación. Y eso no nos lo va a decir el secretario de Educación, no lo va a decir el académico, no lo va a venir a decir el rector, ¿no? Se requiere de una discusión de ustedes como estudiantes, de profesores, de un papel muchísimo más, diría, responsable de la prensa y los medios de comunicación y de todos los que estamos involucrados en la educación, incluidos los padres de familia. Entonces cierro el paréntesis y digo que en algunos estudios que he tenido la fortuna de hacer sobre la implementación de las políticas y en específico el concurso de oposición, hemos corroborado junto con una colega, Luisa Mendoza, que los profesores no están en contra de la evaluación, sino en la forma de evaluar. Y fíjense ustedes qué interesante, porque esa crítica de los profesores creó un espacio en esta sociedad para un actor que antes no se veía, y que es el actor, que es un actor muy principal, y que es de la gente y de los técnicos que saben evaluar. No va a ser la autoridad ya dijo, yo no voy a evaluar porque tiene que ser una cuestión independiente, y eso es una muestra de que en México no hacen las cosas tan mal. Hace 20 años la ley decía, el único responsable de evaluar es el Estado. El Estado se dio cuenta que no podía ser juez y parte, y entonces crea el INE, le da autonomía. Pese a todas las críticas que pueda tener este país, hemos hecho cosas buenas, y no las hemos hecho no se han hecho esas cosas como concesión a una sociedad inmadura, sino como aprendizaje, como a veces presión, crítica pública, dura, áspera, pero hemos avanzado en algunos sentidos. Y hay que poner algunos signos de alerta para donde veamos que nos vayamos por otro lado, pues como les digo, como ustedes, como estudiantes, como profesores, como académicos, pues poner o alzar la voz o entrar en esa discusión, tratar de ver si tenemos la razón o no en nuestras críticas. Entonces los profesores no estaban en contra de la evaluación, sino en la forma de evaluar. Ese fue lo que vimos en un estudio sobre la implementación de los concursos hace 3 años. Entonces, quiero decir que el valor o la diferencia entre el valor de ser sujeto de evaluación y los usos de los resultados de estos ejercicios no es menor, son dos cosas distintas. No hay que confundir que por el mal uso de una evaluación que hicieron las administraciones pasadas, tenemos que tirar ese edificio de evaluación. Eso, a mi juicio, creo que no es el camino adecuado. Y recientemente el debate ha sido muy áspero
con las pruebas estandarizadas, y esto ha causado, a mi juicio, cierta demagogia académica, que lo tenemos los políticos que ganan puestos, no solamente saben ser demagogos, los académicos saben ser muy buenos demagogos también, y confusión que poco contribuyen a pensar de manera rigurosa en dónde están los problemas que afectan el desempeño de los niños y de los profesores que injustificadamente enfrentan adversas condiciones de vida, estudio y trabajo. Entonces, abatir la pobreza implica, entre otras muchas cosas, un ejercicio de evaluación estandarizada que puede no ser negativo per se. El mal uso de los resultados de esta es otra cosa, y creo que gracias al análisis de algunos expertos, y hay que decirlo abiertamente, de las recientes movilizaciones, hemos sido todos advertidos de no sobredimensionar el recurso de la evaluación en el desarrollo de las políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación en México. De ahí que mi primer argumento pues, sea también ampliar esta base de información, y mi segundo argumento es no neguemos per se las pruebas estandarizadas, porque es la manera de capturar cosas que no estamos viendo y que pueden derivar políticas para cerrar esas grandes brechas que vive este país, que a pesar de ser la 14ª economía del mundo, sigue teniendo graves problemas de pobreza y sobre todo de desigualdad. Tercera parte, la última. ¿Qué transformamos a raíz de los cambios propuestos? Depende de qué canal vean. Esa sería la respuesta. Depende de qué medio. Transformar quiere decir que algo cambia de aspecto. Esa es la definición de transformar. Si no ceñimos a esta simple definición, lo primero que diría es que con las iniciativas propuestas por el gobierno federal en materia educativa, se modificó, siguiendo el argumento de Silvia Schmilkes, el lugar que algunas administraciones pasadas le habían otorgado a la educación. Ustedes seguramente lo han vivido. Desde principios del 2013, la educación básica, que aglutina además al mayor número de estudiantes, presupuesto y recursos, ha estado en el centro del debate público. El seguimiento informativo a cada paso de la reforma ha sido puntual y constante, y derivado de ello, muchos hemos podido, desde nuestras diferentes trincheras, pensar, opinar y reflexionar sobre lo que está sucediendo y sobre lo que está haciendo el actual gobierno priista en materia educativa. Esto, repito, es hacer públicas las políticas. Este debate, no dar por sentadas cosas, tratar de exponer ante los colegas, ante estos foros, las cosas que a nuestro juicio se hacen bien y las cosas que se hacen mal, ustedes como estudiantes, los profesores en las calles, la prensa reportando, eso es hacer públicas las políticas. Sin embargo, voy a introducir aquí un matiz. Pese a la preocupación del gobierno federal por la educación y al interés de todos nosotros, de la sociedad, de participar, me parece que no se ha transformado una cosa, y es la capacidad del gobierno para escuchar argumentos distintos a los suyos, aprender del diálogo y matizar propuestas e iniciativas. El gobierno, por discusión, sí se le dice que es digno de cualquier régimen democrático, no lo advierto yo en los estudios que he hecho y en mis observaciones, ni dentro del Poder Ejecutivo, ni dentro de algunos cuerpos de representación legislativa, le hace el Senado, o la Cámara de Diputados, o los congresos locales, no sé, en Michoacán. Si bien se optó por una vía distinta al corporativismo clásico para impulsar cambios sustanciales en la educación, aún falta dar mayores pasos hacia la construcción de un esquema de gobernabilidad eficiente y democrático. ¿O qué? Me pregunto yo. ¿Mover a México significa echar montón y prescindir del debate? ¿Qué otra cosa parece transformarse? El lugar de los especialistas, como se los comenté anteriormente, dentro de los procesos de política pública. En un seminario en la Universidad de Colima sobre este mismo tema, expresé ser optimista, en virtud de que, al contrario de hace algunos años, cuando había solo dos actores marcando y vetando la agenda educativa,
Ahora hay un tercer actor cuyos recursos principales de actuación son el conocimiento especializado. La confianza en sistemas abstractos como el conocimiento, móviles, y no en el rey, en el sacerdote, en el rector o en algún otro recurso, son pasos hacia la modernidad, diría Tony Giddens. Yo soy optimista que el INE sabrá afrontar los retos técnicos, políticos y sociales que les presenta la coyuntura política actual, porque ahí hay conocimiento, hay expertise, y son un grupo y un equipo que antes estaba difuminado. Me parece que la importancia que se le ha dado al INE en la actual coyuntura y en la actual reforma nos habla de un paso hacia una cuestión diversa y más moderna de lo que tenemos. La autonomía constitucional del INE dentro de un marco institucional, dentro de este marco constitucional, ha sido problemática, y ha sido problemática porque ese marco constitucional, que me refiero al marco constitucional como las leyes, los actos, la cultura, las costumbres, no fue creado para que el conocimiento que ustedes generen, que se generen en las universidades, que generen los profesores, sea utilizado para mejorar las políticas educativas, fue utilizado para otros medios. Y así que hay un actor, ¿no?, formalmente establecido, que podría mejorar la discusión pública de los problemas educativos, y espero que esto ocurra con el INE, y así como algunos de los colegas están ahí, pues también en algún momento, ahora que son funcionarios, se expongan a la crítica pública y a todas las cuestiones y a todos los cuestionamientos que se le hagan desde la sociedad. Por último, diría que el reciente debate sobre la educación básica ha puesto de manifiesto que al parecer a algunos actores les incomoda la pluralidad de voces y por lo tanto demandan que tal o cual grupo o organización proempresarial saque las manos de la educación. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo que no se ha transformado dentro del ámbito educativo para que se expresen tales posiciones, de que un grupo saque las manos de la educación? Pues pienso que al igual que en el caso de la relación entre desigualdad y evaluación, esta petición de algunos grupos refleja confusión y prejuicios. En una democracia, cualquier ciudadano puede expresar su opinión. ¿Por qué mejor no pensamos si ese reclamo es en parte causado por la carencia de oportunidades de expresarse, participar y tener voz a la par de otros grupos no gubernamentales en el establecimiento de la agenda educativa nacional? Si el problema es que nosotros no tenemos una estructura de difusión y comunicación a la par de otros grupos empresariales o televisivos, eso es lo que hay que criticar, esa asimetría de poder que tenemos contra esos grupos. Pero no podemos criticar esos grupos siendo intolerantes y diciendo que saquen las manos del debate educativo. Eso es autoritarismo. El contexto político y social que en algún sentido transformaron las iniciativas y propuestas de este gobierno, ahora más que nunca lo demanda. La exigencia de una mayor participación democrática para impulsar un efectivo cambio educativo sigue presente. Eso es lo que todavía no se transforma, ¿no? Esa estructura de oportunidad aparece en el debate público. Porque creo que recuperar la rectoría del Estado sobre la educación implica en estos momentos una inteligente redistribución de poder que sea dada dentro de un marco legítimo y democrático y no bajo los esquemas a los cuales los gobiernos priistas anteriores nos tenían acostumbrados. Muchísimas gracias. Muy bien, les pedimos que ajusten sus reflexiones, sus comentarios, repasen sus apuntes y nos dispongamos a iniciar el diálogo. Hoy tenemos la oportunidad de este análisis y de este debate con un colega experto en educación, pero en particular en evaluación.
por su trayectoria profesional, formó parte del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y sus últimas producciones en investigación versan sobre esa misma línea temática. Yo, en tanto ustedes me pidan su participación, tengo un comentario y una reflexión para el doctor Pedro Alejandro, y sería así, doctor. ¿Por qué esta evaluación propuesta en la actual reforma no plantea de forma integral, no plantea de manera integral su enfoque, e igualmente el objetivo ha ido cambiando paulatinamente? Primero nos decían que habría una serie de destinos o de direcciones a los que obtuvieran tal o cual evaluación. En las últimas declaraciones, en particular Silvia Schmerkes, la titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ha señalado que, en primer lugar, los resultados de la evaluación no tendrán fines punitivos, pero en segundo lugar dice que será hasta el 2015. Entonces hay una serie de factores y de componentes que se han ido modificando en los últimos días a partir de la propia publicación de la reforma. Y todo esto, cómo está conectado con la rectoría del Estado sobre la educación. En tanto, nuestros compañeros, nuestros colegas formulan sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Esto que menciona Juan Santiago muestra claramente lo que comenté, la falta de diálogo y la falta de escuchar al otro en un proceso o en un plan de implementación de una reforma realmente compleja. La rectoría del Estado para algunos creo que era un mensaje correcto el que dio este gobierno al recuperar esa rectoría ante gobiernos de la transición que cedieron posiciones a un grupo que no tenía la legitimidad por los votos de hacer política educativa. Fue un error de la transición democrática que lo estamos pagando terriblemente, y de que ahora se quiere, en palabras de la subsecretaria, poner reglas claras, poner un poco de orden, ¿no? Esto creo que es importante, pero esa recentralización de poder para poner orden era en un momento determinado. Ahora creo que hay otro tipo de cuestiones que sí, hay que empezar a dialogar entre diferentes grupos. Esto que comentas sobre, bueno, sí, se decía que en 2014 ya empezaba la evaluación, pero ya nos dijeron que en 2015, para no cometer errores, pues es reflejo claro de que los grupos, las élites políticas, poco piensan en los procesos de implementación, ¿no? Esto lo debieron haber previsto en la ley, y va a haber más problemas así. Los plazos perentorios son muy cortos de las leyes y se va a incumplir la ley, y entonces todos nos van a decir: miren, los mexicanos no cumplen las leyes. No es cierto. La gente que hace las leyes hace leyes tan malas que no se pueden cumplir, pero no es que tengamos un gen autoritario de que no sabemos cumplir las leyes. Y eso lo advirtieron mucha gente antes. Si no hubo discusión en el Senado, si no hubo discusión en las cámaras de diputados, si mucha gente les estaba diciendo: te vas a estrellar con los estados, ojo, tienes que hacer unas leyes muchísimo más finas. Eso es discusión, eso es deliberación pública. Las políticas no se hacen de manera, ¿cómo diría? Pues como lo hicieron aquí. Las élites son muy importantes, pero las consecuencias de todas esas acciones tenían que haber sido discutidas. Si piensan, porque lo escuché varias veces, que tener rapidez en los actos políticos para poder ganar legitimidad y poder avanzar en las reformas, cumplir el pacto o no,
pues por los calendarios políticos que tenemos en México, los sexenios son más cortos cada vez, aunque nos digan que son 6 años, acaban al segundo año y ya no hay incentivos para los gobiernos para seguir poniendo iniciativas. Por eso los gobiernos llegan metiéndole el acelerador a las políticas, a las reformas, y luego las consecuencias son que no se cumplen. Eso tiene que ver con un calendario electoral y político que ya habrá que modificar, ¿sí? Pero la discusión como un facto, no nos vamos a poner de acuerdo. Las sociedades democráticas no nos vamos a poner de acuerdo todos, eso es algo ilusorio, y mucho menos pensemos que hay un gran proyecto que alguien nos va a decir y que todos vamos a seguir. Eso es autoritarismo. En las democracias se discuten las cosas, y el hecho de discutir una cosa, aunque uno no llegue a una solución consensuada, puede hacer que nosotros cooperemos con el otro. Pero si no dialogas, si no discutes, ¿cómo? Eso por un lado. Por el otro lado es, como decía la cita que hacía Silvia, ¿no? Que no va a haber consecuencias, etc. Pues mira, cuando tuve la fortuna de estar en el INE, una cosa que comentábamos era que era muy importante toda la información técnica que estábamos generando, pero que esa información técnica la rodean y le intervienen muchísimos otros factores, y los factores son políticos, los factores son sociales. No quiero decir que lo político debe rendirse ante lo técnico, porque eso sería lo que pareciera que están haciendo ahorita los estados, ni que lo técnico debe rendir a lo político, porque eso sería tecnocrático y sería además ilusorio. Pero sí hay que encontrar formas de modular esa tensión entre la técnica y la política, ¿no? Yo me acuerdo un ejemplo que daba Felipe Martínez Rizo, decir, ándale, vamos a evaluarlos a los maestros, y lo que nos va a salir es que los maestros en la sierra de ayuno va a reprobar. A ver, quita a ese maestro, ¿quién va a atender a esos jóvenes? Ese es ejemplo de que lo técnico y lo político pueden ir de la mano, sin que uno se subordine al otro, ¿no? Decirle, por ejemplo, en ese caso, intervenciones claras del maestro, decir, maestro, usted salió así, ¿cuáles son sus condiciones de trabajo? ¿Qué es lo que usted necesita? Usted es muy importante para esta comunidad. No, usted no se puede ir del servicio docente, ¿no? ¿Ves? ¿Dónde están en la ley capturadas esas cosas? ¿Quién va a ser el que diga, pues estas son las salidas para este tipo de casos, para otras, o otras salidas para otros casos muchísimo más complejos? Bueno, pues si no se dialoga, entonces no se va a cumplir la ley, el gobierno va a quedar mal, le van a checar los errores al INE, los académicos vamos a quedar por la calle de la amargura, y creo que esto ya no aguanta un país que estemos fracase con las políticas. Por eso la implementación es muy importante, y como les digo, los gobiernos por discusión y la deliberación pública. Hay un libro que ojalá pueda leer que se llama Persuasión y Argumentación de las Políticas Educativas, de Jean Domenico Mayón, donde él dice, no podemos hacer decisiones así del dato y decir ahora porque esto fue lo que salió, ahora toma esta decisión, el decisionismo que él le habla. Tenemos que entrar a estos espacios de discusión, que eso, si me permites, ya me alargué muchísimo la respuesta, eso es lo que haría a nuestra democracia de mayor calidad: el diálogo, la deliberación pública, el entendimiento al otro. Son cosas muy comunes de la vida común, que nada tiene que ver con elecciones, que nada tiene que ver con las grandes reformas. Muy bien, el público, esperamos reflexiones, comentarios, no solo preguntas, también reflexiones, comentarios, apuntes, experiencias, consideraciones, críticas, dudas que tengan sobre el asunto de la evaluación. Adelante, maestro Ignacio. Sí, muchas gracias. Bueno, estos temas son, digo que, pues, novedosos por el momento que está pasando, así que México,
lo educativo y las reformas, sobre todo. Sabemos que las reformas, pues más que ser consensadas, en el campo de la educación y específicamente de la evaluación, responden a convenios internacionales, ¿ya? De la OCDE, de la UNESCO, y los gobiernos quieren quedar bien. Los gobiernos entonces, en turno, elaboran sus propuestas y las consensan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y yo me pregunto, ¿existen esas personas expertas para precisamente elaborar esas leyes ahí en la Cámara de Senadores, cuando estos fueron políticos que salieron de las regiones, de todos los estados, y que quizá porque eran políticos y líderes sociales llegaron a esos lugares? ¿Existe la capacidad de esos representantes para autorizar a vapor estas leyes y luego bajarlas de manera vertical a la sociedad? ¿Quién es quien debe de elaborar estas reformas y hacer estos ajustes? ¿Existe en la sociedad alguna asociación que pueda promover desde la sociedad propuestas que se lleven al Congreso, pero ya elaboradas y consensadas desde lo social? ¿Sí? Yo me hago todas estas preguntas, reflexiones, porque lo vertical es muy común en México, ¿sí? Y los convenios con organismos internacionales es muy común en México. Sé también que tenemos bastantes personas que tienen la capacidad para organizar foros, para organizar este tipo de leyes, este tipo de propuestas, pero ¿dónde están? ¿Y dónde están las propuestas? La sociedad tendrá que organizarse para hacer estas propuestas consensadas. Las propuestas que finalmente, posiblemente, dado los movimientos que se están viviendo y se apliquen a partir del 2014, consideran la evaluación también de esos 60, 80 programas, doctor, que mencionaba. ¿Se van a evaluar esos programas o solo se está pensando aplicar de manera vertical esas propuestas evaluadoras a la práctica docente? En fin, hay mucho sobre lo cual pudiéramos reflexionar, pero bueno, por ahí quedan algunas inquietudes. Por lo pronto con estas hacemos un diplomado, ¿no? Con estas preguntas. Con estas preguntas maravillosas. Vamos a ver qué dice nuestro conferenciante. No, sí, el profesor me puso muchos temas sobre la mesa y son temas que son muy importantes. Creo que si algo bueno ha tenido esta reforma ha sido precisamente eso, como dije. O sea, este nivel de reflexión que todos en cada espacio que nos toca ocupar, a mí aquí, pero soy profesor, digo, aunque sea un poco de evaluación, no crean, lo más difícil para mí como profesor es evaluar. No sé ustedes, pero es dificilísimo, porque yo veo las capacidades de los chicos, quiero meter mecanismos muy objetivos o muy injusto por el meto mecanismos objetivos, tengo que jugar un poco la subjetividad, pero cuando juegas la subjetividad empiezas a ser injusto con los compañeros. Entonces yo creo que todas estas discusiones son muy ricas. Sobre los puntos que usted mencionó, profesor, yo creo que es clave lo que menciona, decir, bueno, ¿y quién va a reformar la educación en este país? ¿No? Bueno, una respuesta diría, los gobiernos democráticamente electos son los que tendrían que tomar esa decisión por primera instancia. Tenemos afortunadamente una pluralidad de opciones, se votan, nosotros elegimos como ciudadanos a quien mejor nos caiga, como mejor veamos su plataforma laboral, lo elegimos y esos son los gobiernos que en una instancia tendrían que empezar a pensar en las nuevas acciones. No hay que santificar a los ciudadanos y a la sociedad ni demonizar al gobierno, pues ellos, en las sociedades que se organizan modernas, pues el gobierno tiene una función importantísima y son las élites políticas las que tienen que pensar estos problemas. Eso no quiere decir que la sociedad esté fuera, ¿no?
yo doy el voto porque este programa político me agrada, le doy el voto a ese. Pero si empieza a hacer cosas que no fueran las cosas que se propuso, pues entonces debería haber alguna cosa como una revocación de mandato o una forma de nosotros ir haciendo un monitoreo riguroso del desempeño de ese gobierno. Y si no nos gusta, pues votar de que no nos gusta, ¿no? Ustedes vean lo que hizo Acción Nacional con la educación en el 2006-2012. A mi juicio hubo 2 o 3 cosas importantes, como el programa de mejoramiento al logro escolar en educación básica, como la reforma de educación media superior. Pero en general fue muy mal gobierno, con datos probados. Ustedes vean, teníamos 14 millones de jóvenes sin terminar la secundaria cuando empezó el sexenio de Fox. 12 años después teníamos 16.4 millones de jóvenes que no terminaban la secundaria. ¿No es un gobierno ineficiente en esa materia? Claro que lo es. Pregúntenme cómo les fue los votos. ¿Quién quedó en tercer lugar de las presidenciales? ¿No? Nos tardamos 70 años para decidir que el PRI ya no nos gustaba. Para evaluar. Pero con el panismo no, porque en el 2006 no sabemos qué pasó. Pero nos tardamos muy poquito ya de darnos cuenta de qué gobiernos no nos gustan a los mexicanos. Y ahora los votos parecieran como hace, ustedes son muy jóvenes, quizás no vivieron, pero hace 20, 30 años no teníamos ese estímulo de que los votos ahora cuentan y que si los gobiernos hacen mal las cosas, los podemos penalizar. Ahí está una cosa de exigencia a través del voto, pero no es la única. La pregunta de quién va a reformar, cómo la sociedad intervenimos en los problemas públicos de la educación es clave. Yo creo que es el punto más importante que nosotros tendríamos que pensar, y no tengo una respuesta, pero de que hay necesidad de repensar el papel de la sociedad, de los diferentes grupos en el desarrollo de la política educativa es clave. Miren, no sé qué piensen ustedes, jóvenes que están en un estado como Michoacán. Con todo el respeto que yo le tengo a los movimientos disidentes, me queda la impresión que los grupos disidentes magisteriales actuales están usando los mismos recursos que hace 30, 40 años daban resultados. Y ahora están usando esos mismos recursos. Pareciera que ya no están dando los resultados, al menos en términos de aglutinamiento de otros actores, como las sociedades, los alumnos, los medios, etc. Ahora hay otros grupos que ustedes los han visto, Mexicanos Primero, Coparmex, los académicos, que están jugando otro juego, que podemos estar o no en contra de ellos, nos puede gustar lo que diga o no, pero la forma en como la sociedad ya se está estructurando y está protestando es muy distinta. En un estudio de la implementación de políticas entrevistaban a los profesores disidentes y le decían: ¿por qué no te acercas con estos grupos empresariales, ya que piden lo mismo? Transparencia, uno, y democracia sindical. Pareciera que piensan y piden lo mismo. Hay una barrera ideológica en medio. Ellos son neoliberales, nosotros somos antineoliberales. Bueno, está bien, cada quien elige las opciones ideológicas que quiere, pero en una sociedad donde el poder está fragmentado, vamos a tener que irnos juntando con los que piensen igual para tratar, si no de cambiar las cosas, de tener una posición muchísimo más fuerte de frente a los problemas educativos. Los académicos es otro grupo que no sabemos juntarnos con otros grupos. Nos da miedo, somos medio reticentes, queremos juntarnos todos acá, nos da miedo sacar un posicionamiento, ¿no? Y tenemos, por un lado tenemos a veces prejuicios hacia algunos grupos, y por el otro lado tenemos, pues no sé, lo contrario de prejuicio, como admiración desbordada por otros. Y eso creo que pues no ayuda. Ayuda tener razonamientos inteligentes y decir, creo que podemos hablar, protestar, estar en desacuerdo, interpelar a la autoridad de una manera distinta, ¿no? Entonces creo que estas son algunas respuestas, y yo sí soy optimista en que estamos haciendo mejor las cosas que hace mucho tiempo,
Es un trabajo muy difícil, no es una cuestión sencilla de lograr, pero sí veo cambios importantes. Incluso si ustedes ven estos cambios que tú mencionas, Juan, en el discurso de cómo se han ido cambiando, ¿no? Pues son precisamente a partir de esas protestas y de esa presión social, ¿no? Y eso puede ser una cuestión positiva en el sentido de decir, bueno, se está luchando una protesta, se están pensando mejor las cosas. Puede ser también una cuestión que nos lleve a consecuencias que a lo mejor no quisiéramos. Pero eso se resuelve a través de la discusión y el diálogo. Incluso el INE tiene que ser criticado. No veo por qué no. Son académicos, pues, y además muy buenos académicos, entonces no veo por qué no. Entonces creo que, pero esa crítica, esa reformulación de críticas que todos ustedes como jóvenes tendremos que aprender a hacer, es importantísima, incluso para interpelar a los maestros, a las autoridades escolares. Gracias. Sí, Olga, ¿alguien más? Bien, Olga, y después... Sí, yo nomás quiero hacer una intervención en un sentido. Recordando pues que el debate educativo, pues, sobre todo en la cuestión de evaluación, ha estado presente ya bastante tiempo, estamos hablando de más de 20 años. Sin embargo, anteriormente la evaluación se centró en ser una evaluación de carácter correctivo y con estímulo nada más al maestro. Y aquí hay una enorme diferencia en cuanto a la evaluación que toca un aspecto, pues, vamos a decir, de usos y costumbres, ¿no? El ingreso automático, por herencia, etcétera, etcétera, usos y costumbres que están presentes, ¿no? Y que, pues, por fin de cuentas, es resultado de toda una política clientelar de largo plazo que ha habido en el campo de educación. Y tocando este aspecto de la permanencia, considero que ahí fue el punto más álgido, más problemático y más conflictuado en cuanto a la percepción del maestro. Hay dudas que se plantean en términos de que, bueno, la evaluación anterior era correctiva, pero también daba estímulo con el escalafón horizontal. Y pues los maestros se sintieron cómodos, porque propiamente eso es lo que había. Pero también, vamos a decir, hay un efecto no deseado en el INES, porque pues tuvo componentes, pues ahora sí, tropicalizados, como dijo el señor de Oaxaca, ¿no? En cada estado, pues esa evaluación respondió pues a la clientela sindical. Y hoy en día dicen, pues tu sindicato te vas a hacer, sin embargo hay por las presiones que se han ejercido, no sé hasta dónde sea factible esto, ¿no? Una intervención de los gremios en cuanto a la naturaleza de la evaluación. En función de que se está planteando, no sé, esta es la duda, que en su implementación se va a crear como fines locales, ¿no? La duda es cómo se va a implementar a nivel nacional una evaluación estandarizada, ¿no? Y qué tanto se van a tomar en cuenta las características de los contextos locales. Gracias. A ver, si nos permiten y si nos apoyan con su presencia aquí unos minutos más, yo sé que ya tienen prisa por ir a cocer los frijoles, pero aguántenos por respeto al evento, ¿no? Todos hacemos un esfuerzo maravilloso por escuchar a nuestro ponente. Ojalá nos ayuden con la permanencia y sobre todo con el respeto a toda la audiencia. Quisiera pedirle también a Giovanni que planteara su comentario para que en este sentido Pedro Alejandro pudiera conectar quizás las dos temáticas y si no es posible, bueno, atenderlas de manera parcial cada una de ellas. Adelante, Giovanni. Si bien es muy claro que el proceso de evaluación es muy amplio y extenso, creo que deberíamos centrarnos en varias cuestiones, en perspectiva, en qué evaluamos, para qué evaluamos,
cómo y con qué vamos a evaluar, respecto a qué nos vamos a comparar, porque el hecho de evaluar por evaluar no tendría ningún sentido, y cuáles serían los indicadores que se seleccionan para establecer un parámetro de comparación. Eso por un lado. Por otra parte, posterior a estos procesos de evaluación de 2015, ¿qué nos esperaría de acuerdo con la agenda nacional y con la agenda en términos de educación? ¿Y cómo podríamos homologar los resultados, los procesos que se están dando ya ahorita de evaluación con los criterios de CEPAL y de OCDE, sin caer en lo que Luis Aguilar determinaría como ciencia de salir del paso? Sí, pues sí las contesto por separados. En el primero me atrajo mucho el punto de la maestra en decir, bueno, creo que ahora hay nuevas reglas porque antes había usos y costumbres. Si se fijan, los maestros en algún momento del periodo histórico de este país, o sea, no eran vistos como profesionales, sino como una fuerza política donde los diferentes partidos, además entonces el partido hegemónico con los gobiernos de los estados, lo utilizaban de manera clientelar, ¿no? Y eso creo que a ningún maestro quisiera ser parte de un rebaño de personas que se mueven por lo que digan otros externos, sino tener las propias autonomías. Y quizá en algún sentido este tipo de movimientos, de iniciativas, abren el espacio para la autonomía de los docentes, y ojalá así fuera. No lo sé, pero me surge el comentario a partir de lo que comentó la maestra. ¿Cómo se va a implementar esta serie de iniciativas de institutos de evaluación estatal? No estoy seguro que vaya a haber una propuesta de crear institutos nacionales de evaluación estatal. Ya hay algunos, ¿no? En varios estados. Lo que el INE va a tratar de hacer, que se quiso hacer desde hace mucho y que nunca se ha podido, y que ahora, dentro de unas 2 semanas, se va a anunciar, va a ser el Sistema Nacional de Evaluación, donde va a aglutinar todos esos esfuerzos de evaluación en los estados. Entonces va a ser un gran sistema propuesto por el INE, con las directrices del INE, para tratar de ver qué se hace en los estados. Sobre el punto, ¿no?, que tú mencionas, de decir, bueno, tienes toda la razón, pues no se trata de evaluar por evaluar. Sin embargo, creo que es importante sí empezar a poner esos marcos normativos de los que hablé, y de referencias, de decir, ¿para qué evaluamos? ¿Qué se va a comparar con qué? Pues en primera hay que comparar, hay que hacer la prueba estandarizada para comparar, no con fines de balconear, sino con fines de entender dónde están las diferencias. ¿Por qué algunos sujetos que tienen condiciones de vida determinadas salen mejor que otros? Y entonces tú, como hacedor de políticas, podrás empezar a hacer algunas hipótesis de por qué, ¿no? Eso es lo importante, a eso me refería con decir, bueno, las comparaciones que se derivan de las pruebas estandarizadas son precisamente con ese objetivo. Y tienen razón los profesores, en el sentido de decir, no se deben utilizar, ¿no?, para quitarle recursos a que sale mal, porque ese es el efecto Mateo del que muchos hablan, ¿no? Sino al contrario, porque no estamos en una empresa, estamos en un país, ¿no? Y el Estado y el gobierno y la sociedad tienen que compensar donde hay desigualdades y explicarse por qué hay esas desigualdades. Y para eso necesitamos una evaluación estandarizada, ¿no? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Otro referente, decir, es la OCDE la que nos va a poner el referente normativo. Yo quiero pensar, y a mí me parece y me gusta muchísimo lo que hizo la OCDE con lo de PISA, ¿no?, porque creo que fue una dimensión mucho más compleja de los conocimientos, que dijo, yo quiero ver con qué habilidades esta persona es libre de actuar en un contexto. Eso es muy positivo, como digamos, campo de evaluación. Digo, que se convierta ya en una meta de programa sectorial, como lo hizo la administración pasada, pues ya no. O sea, ya no.
O sea, como decir, vamos a alcanzar PISA, vamos a alcanzar 435 de PISA combinado, ¿no? Ciencias, matemáticas y lectura. Pues no, en primera, metodológicamente eso no se puede hacer. Y en segunda, es perder la visión de lo que es la educación. ¿Para qué quieres subir PISA? La meta importante es decir, si tenemos 50% de los jóvenes en el nivel 1 de PISA, el más bajo, hay que tratar de que esos jóvenes pasen al nivel 3 y 4. Hay que ir cerrando la brecha. Aquí quieres poner un indicador hacia arriba cuando tienes que igualar ciertas condiciones en las poblaciones similares. Bueno, ese tipo de cosas, así como te lo digo, fue lo que pusieron los planificadores de la educación, y muchos de los académicos dijeron: están mal, no hagan eso, porque no tiene ningún sentido, no vas a ningún lado. No hicieron caso, y el programa sectorial de la administración anterior, pues díganme ustedes dónde está. En primer lugar, la alianza se lo comió, y en segundo, no tuvo ninguna visión de hacia dónde la educación podía orientarse. Entonces, por eso es muy importante ver cuáles son los referentes normativos. Es el currículum, eso también me parece importante como otro referente. La discusión de los currículos nacionales es un proceso, como ustedes saben, complejo, plural, se mezclan muchas visiones, hay competencias establecidas ahí. Bueno, tenemos primero que aceptar que ese currículum es lo que debería cumplirse. Si no se cumple, entonces discutimos ya sea que el currículum esté mal o por qué no alcanzamos el currículum. La prueba de escala, la prueba de enlace están alineadas al currículum. PISA no. PISA es un referente de evaluación distinto. ¿Ven ustedes cómo hay pluralidad para pensar qué debe hacer la educación? No hay un referente que nos diga esto es la verdad. Muy distintos y nos sirven para muchas cosas que nos pueden servir, como el título de la ponencia, para mejorar la política pública, ¿sí? No para empeorarla, cerrando discusiones o poniendo metas en un programa sectorial de este tipo, que por cierto el programa sectorial está por presentarse. Entonces, si ustedes pueden, métanse a ver qué dice ahí sobre cuál es el umbral que el actual gobierno se está planteando en términos de educación. PISA, artículo 3, desarrollo humano, derecho a la educación. Yo estoy seguro que va a ser derecho a la educación, de calidad para todos, lo cual no es un mal referente. Creo que avanza mucho con lo que se hizo anteriormente, donde educación estaba metido en un punto del Programa Nacional de Desarrollo que era igualdad de oportunidades. Creo que el derecho a la educación de calidad para todos es un marco normativo más exigente. Más exigente quiero decir que nos impulsa a pensar mejor cómo hacer las políticas para llegar allá, y creo que es un marco más amplio, ¿no? Entonces, pues ahí tienes, son diferentes marcos de comparación, son comparaciones intragrupales, interregionales, mundiales, a no pensar en salirnos de las comparaciones internacionales. No pasa nada, nada más no. Bueno, sí tendría que pasar algo. Es decir, ¿por qué invertimos tanto en un país en educación, ¿no? Y salimos mal? Desafortunadamente se encontró un villano favorito, lo cual, bueno, fue una cuestión pésima de los medios de comunicación, que fue el maestro. Y no es cierto, somos todos, o sea, los académicos simplemente no acercarnos con los profesores, entender sus dinámicas, ver qué conocimientos están generando, juntarnos, hacer. Ustedes díganme qué instituto de investigación tiene una red de escuelas en las que va siguiendo y tratando de intervenir para que mejoren. No hay un instituto de investigación, y si es mi gremio, yo estoy orgulloso, pero es un instituto de investigación que tenga una red de escuelas permanente, que las esté siguiendo. Por eso luego dicen que andamos por acá. Y esa es una responsabilidad de nosotros. Los medios de comunicación lo que hicieron cabeceando los periódicos en las noticias cuando eran los resultados de la evaluación, maestros burros, Televisa lo que hizo, Mexicanos Primero después reaccionó, en las protestas en la Ciudad de México, bueno, era un racismo
las noticias en la televisión hacia los maestros, que yo dije, pues yo creo que los medios no han entendido lo que es la democracia, y aunque ellos digan que los maestros son muy antidemocráticos, ellos tampoco lo entienden. ¿Por qué poner un atributo de una persona así por así? Entonces está ligado con lo que le contestó el profesor. Yo creo que la forma de organizarnos para que la educación mejore sí es un punto que yo creo que hay que seguir reflexionando, porque ya no va a venir de los gobiernos. Los gobiernos, miren lo que pasó con la alianza. La maestra poderosísima, el presidente poderoso, se juntan para transformar la educación y no se transformó. O sea, dos actores poderosísimos para transformar cosas no pudieron transformar la educación. Esa es una lección. Digo, sirvió para otras cosas que después platicaremos, pero no para transformar la educación, ¿no? El poder está disperso. El poder en México está disperso, pues así son las democracias. Después de un régimen se rompe, el partido hegemónico se dispersa el poder. Me parece que se fue hacia los estados el poder. Adelante. ¿Qué condiciones para el desarrollo? Entonces entraría, si ustedes se creen mejor la evaluación de la calidad, ¿qué condiciones o indicaciones debería tener para la igualdad de oportunidades? Pues sí, no tienes entonces. No, esta pregunta es muy difícil porque dices, ok, derecho a educación de calidad para todos. ¿Cuál sería la información o las condiciones que tendría que ver? En primerísimo lugar, escuelas bien equipadas, por ejemplo, y eso no se está cumpliendo, y ahí ya hay un cuestionamiento a ese derecho a la educación de calidad. Segundo, que los jóvenes y los niños y todos tengan las oportunidades de lograr aprendizajes al igual de los sectores más favorecidos social y económicamente. ¿Cómo logras eso? Pregunta de política, buenos profesores, infraestructura, involucramiento de los padres, ¿no? O sea, tu pregunta nos lleva inexorablemente a decir, estos son algunos otros indicadores que hay que considerar para saber si la educación es de calidad y para todos, ¿no? Y eso es una cuestión, o sea, la pregunta que tú nos haces interpela directamente a los especialistas, ¿no? Y a los que saben medir cosas y todo, es decir, ándale, ahora tú dime si el concepto de derecho a una educación de calidad para todos se está realizando y cómo. Y ahí todos hay que pensar en nuevos indicadores, en nuevas dimensiones de análisis que no tienen nada que ver con cómo sale un profesor en una prueba estandarizada, ¿no? Ni cómo sale un niño en una prueba estandarizada. Por eso decía que habrá que ampliar la información, la base de información que sea plural, y tu pregunta pues me exigió ir hacia allá. Yo no me la había dejado hasta, hay que ampliar la base de información. Tu pregunta me hace pensar en este tipo de cuestiones. Entonces te agradezco muchísimo. Gracias, pues por lo pronto le agradecemos al doctor Pedro Alejandro Flores Crespo sobre su disertación y su diálogo con este colectivo académico que hoy se dio cita para conocer más a profundidad sobre las políticas públicas y la evaluación. Lo despedimos con un aplauso. No sin antes agradecerle a nombre de la universidad. Muchas gracias. ¡Ay, qué rico! Para que te endulces la boca en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Y a ustedes muchas gracias. Les informamos que vamos a invitar al doctor Pedro Alejandro a que haga un recorrido por la